Sean todos bienvenidos al Colegio de Jalisco. Esta tarde nos convoca el grato recuerdo de la doctora Carmen Castañeda en el aniversario de su fallecimiento, un 4 de mayo de 2007. Para este acto de conmemoración invitamos a dos apreciados colegas de la doctora Castañeda, quienes me acompañan en el presidio. Me refiero a la doctora Patricia Arias, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. También con nosotros se encuentra el doctor Guillermo de la Peña, profesor investigador de Ciencias Occidentales. Contamos con la presencia también de mi cómplice en esta iniciativa, el gran admirador de la obra de la doctora Carmen Castañeda, el coordinador de archivos del Colegio Jalisco, el maestro Dariano Jiménez. Está con nosotros también quien fuera su alumna y funge desde hace 11 años como coordinadora de bibliotecas del Colegio Jalisco, la licenciada Mariela Barcelona Reyes. Agradezco asimismo la presencia y el apoyo total del doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del Colegio de Jalisco, que nos acompaña en el público. Muchas gracias. Y a nombre de toda la comunidad del Colegio de Jalisco, extiendo mi gratitud a nuestros invitados especiales que destaco esta tarde, a las hermanas de la doctora Carmen Castañeda, Concepción y Rosa, así como a su sobrina Magali Jasso Castañeda. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues bien, para comenzar me gustaría que escucháramos a la doctora Patricia Arias. Gracias por estar con nosotros, doctora. ¿Se escucha? ¿Sí? Pues muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto estar aquí en el colegio con ustedes para recordar la partida hace 15 años de Carmen y acompañarlos en la iniciativa y ponerle su nombre a la biblioteca. Como todos sabemos, a Carmen le tocó ser una de las principales protagonistas de la fundación del Colegio de Jalisco. Nadie sabía, como sabemos ahora, que en ese momento se estaba dando la confluencia inesperada y afortunada de una serie de piezas que daban cuenta de los grandes cambios que habían sucedido en Jalisco. Carmen había formado parte de ese largo éxodo de jóvenes rurales y urbanos que salieron rumbo a la Ciudad de México, donde pulieron sus dotes como pintores, escritores, poetas, músicos, arquitectos, intelectuales que todos conocemos y admiramos. Pero sería de los todavía pocos, escasos ejemplos de mujeres solas que emprendieron esa travesía. Desde luego no debe haber sido fácil. Allá, en el Colegio de México, además de convertirse en doctora en historia, fue alumna y discípula de grandes intelectuales, varios de ellos jaliscienses, que habían salido en décadas anteriores, y fue compañera y amiga de los que se convertirían en historiadores muy respetados y de mucho renombre hasta la fecha. Pero a diferencia de lo que tanto había sucedido con otros migrantes que no volvieron, Carmen decidió regresar a Guadalajara y quedó en una posición clave para lo que empezó a suceder. A principios de la década de 1980 la encontramos como directora del Archivo Histórico de Jalisco y encargada de los fondos especiales de la Biblioteca Pública. Desde allí atendía las búsquedas y consultas de los investigadores nacionales y extranjeros interesados en temas de la región, que se convirtieron en sus amigos de toda la vida. Acudían también al archivo jóvenes que habían hecho estudios de posgrado fuera de Jalisco, en especial en Francia, cuyos intelectuales atraían todavía a estudiosos de todo el mundo. El puesto de Carmen dependía de la Secretaría General de Gobierno, posición que había vuelto a ocupar don Alfonso de Alba. Don Alfonso, abogado y escritor, era de los pocos que también había regresado a Jalisco, en su caso, para desempeñar el cargo de secretario general del gobierno de la administración del licenciado Agustín Llanes.
Hay que recordar que un sueño no cumplido de don Agustín Yáñez había sido crear en Jalisco un colegio a imagen y semejanza del Colegio de México. En ese tiempo no se pudo, pero la idea siempre perdió. Don Alfonso de Alba, como tantos en tantos lugares del país, seguía con interés y simpatía la aventura intelectual de don Luis González, su antiguo compañero de colegio en Guadalajara y de éxodo a la capital. Migraron juntos y en la Ciudad de México sus intereses se separaron. Don Alfonso siguió la carrera de Derecho y don Luis la de Historia. Don Alfonso fue acogido y cobijado en la UNAM por don Agustín Yáñez, privilegio que se extendió a don Luis aunque no fuera jalisciense. Con la creación en 1979 del Colegio de Michoacán, don Luis mostraba, con hechos y grandes expectativas, que había llegado el momento de crear instituciones dedicadas a la investigación científica fuera de la centralizadora y avasalladora capital. Jalisco vivía además un momento de gran prosperidad económica. Era un estado ya no solo comercial, sino también industrial, con actividades y negocios ejemplares y una burguesía, al menos parte de ella, que podía interesarse en un proyecto como el del colegio. Don Luis había aprendido de don Daniel Cosío Villegas que las empresas intelectuales mixtas, donde se conjuntaban las voluntades de académicos, políticos y empresarios, resultaban muy adecuadas, sinérgicas diríamos ahora, para generar ideas, establecer contactos, movilizar recursos. En conversaciones en el archivo, en la Secretaría General de Gobierno, en las visitas a don Luis en Zamora, fue cobrando fuerza la idea de que era posible hacer realidad el sueño de don Agustín y poner a prueba la intuición de don Alfonso de que un colegio era necesario y posible. Para demostrarlo, surgió la idea de organizar un evento académico que diera cuenta de lo que se había investigado y se estaba investigando en los ámbitos de las ciencias sociales y la literatura. La convocatoria superó todas las expectativas. Los recuerdos y las relaciones de todos dieron lugar a listas de los que en diferentes momentos habían hecho investigaciones en Jalisco. Carmen jugó un papel central para localizar y entusiasmar a los investigadores que habían pasado por el archivo, a sus maestros y compañeros del Colegio de México, a sus alumnos y alumnas de historia en la Universidad de Guadalajara. No solo eso, Carmen permitió que el archivo se convirtiera en el centro de operaciones del encuentro. Allí se diseñó y se prepararon todos los materiales del evento. Carmen transmitió tanto el entusiasmo que nadie dudaba en quedarse horas extras y hasta la noche, como fue la noche anterior a la inauguración del encuentro, armar los tomos y paquetes que fueron distribuidos el día de la inauguración a todos los participantes. Don Alfonso y don Luis, con su añosa confianza y renovada amistad, participaban en la planeación del encuentro compartiendo con humor y sabiduría los saberes aprendidos de don Agustín Yáñez y don Daniel Cosío Villegas sobre los usos y costumbres del quehacer académico que ellos habían contribuido a crear en México. Fue una lección de vida escucharlos, recordar eventos y anécdotas de las cuales siempre salía una enseñanza inolvidable. Y también ellos se ocuparon a fondo de convencer a sus amigos, conocidos, paisanos de participar en el encuentro. La respuesta superó todas las expectativas. Nadie declinó participar como ponente o comentarista. Don Alfonso, a través de Aide Villalobos, aportó los recursos y todo el apoyo logístico para hacer posible el primer encuentro de investigación jalisciense, economía y sociedad que se llevó a cabo entre los días 11 y 14 de agosto de 1981 en el Museo Regional de Guadalajara. En los 4 días que duró el encuentro se escucharon 70 ponencias de investigadores nacionales y 3 extranjeros y sus respectivos comentaristas. Hubo muchos asistentes a las sesiones que hasta el día de hoy recuerdan lo sucedido y lo escuchado en esos días en el museo. La revista Encuentro, publicada poco después por el Colegio de Jalisco,
bajo la dirección editorial de Carmen, empezó a publicar varios de los trabajos, ponencias y comentarios que se habían presentado en el encuentro. El éxito del encuentro constató la exactitud de dos intuiciones de don Alfonso: que en Jalisco existía el capital humano suficiente para crear un colegio en Jalisco y que sería posible, además, recuperar a algunos de los jaliscienses que se habían ido. Y con esas certezas siguió el proceso de fundar el colegio. Se conformó un grupo en el que Carmen participó de manera generosa y destacada para continuar con las infinitas tareas de echar a andar el colegio: reuniones, visitas, conversaciones, invitaciones, viajes, elaboración, revisión, discusión de documentos, en los que Carmen siempre aportó ideas, conocimientos, experiencias. Finalmente, como sabemos, en noviembre de 1982 se fundó el Colegio Jalisco. Carmen entonces se convirtió en una de las investigadoras estrellas de la flamante institución, dedicada a la investigación de los temas que siempre le apasionaron, así como a otra de sus pasiones: la formación cuidadosa de sucesivas generaciones de historiadores. Con ello, le dio continuidad a una de las disciplinas de mayor desarrollo de las ciencias en Jalisco, como es la historia. Desde entonces, Carmen privilegió su faceta como investigadora de temas históricos de Jalisco y la formación de historiadores. Pero eventos y momentos como el que hoy nos permiten recordar y valorar su contribución a la gestión académica. Gracias a ella, el Archivo Histórico de Jalisco vivió una edad de oro irrepetible y su participación fue decisiva para convertir un viejo sueño en una institución académica como el Colegio de Jalisco. Muchas gracias, doctora, por su aportación, por resaltar algo que creo que a muchas nos admira, no solamente de su trayectoria académica y como gran gestora en el medio de los archivos y de las bibliotecas, sino también como mujer, el haber abierto un camino y además de ir a estudiar fuera a una institución como el Colegio de México, regresar y ser mentora de muchas otras vocaciones. Gracias, doctora Patricia Arias. A continuación escucharemos al doctor Guillermo Lapena. Buenas tardes, sí, se me escucha. Bueno, agradezco mucho la invitación a participar en este homenaje tan merecido a una gran amiga, a una gran persona, alguien que a mí personalmente me da mucho gusto haber podido conocer y disfrutar de su amistad, pero creo que este sentimiento lo comparten muchas personas aquí en Guadalajara y en otras partes de México y del mundo. Carmen era realmente una gran persona. Y bueno, por eso agradezco muchísimo al Colegio de Jalisco por organizar este evento y por haberme invitado, particularmente a la maestra Michelle, que directamente me hizo la invitación. Y creo que es una magnífica idea porque yo estoy convencido que sin Carmen Castañeda, voy a decir algo que no sé si todo el mundo estaría de acuerdo conmigo, pero lo que acaba de exponer la doctora Patricia Arias, pues lo confirmaría. Sin Carmen Castañeda, el Colegio de Jalisco no existiría. Por lo menos, ciertamente no se hubiera fundado cuando se fundó y no hubiera tenido la inspiración tan fuerte institucional proveniente del Colegio de México y del Colegio de Michoacán a través de Luis González y González. Bueno, yo conocí a Carmen cuando estaba terminando su tesis doctoral en el Colegio de México. Alejandra Moreno Toscano, que en ese momento era mi compañera de trabajo en la Dirección de Estudios Históricos del INA, la invitó a presentar su trabajo de tesis ahí a la dirección en medio de un grupo interdisciplinario muy interesante que había reunido Enrique Florescano ahí en el anexo al castillo de Chapultepec, donde estaban bueno, personajes que ahora son muy famosos como Héctor Aguilar Camín,
personajes que ya murieron, como Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Chema Pérez Gay, estaba Enrique Semo, estaba Gastón García Cantú, gente así muy ilustre. Y fue Carmen y expuso su trabajo de tesis con una gran claridad y una gran sencillez, a todo el mundo nos cayó muy bien. Y además como que se reconoció que ese trabajo sobre la educación en Guadalajara al final de la época colonial, pues era un trabajo pionero y muy importante, no solo por su contribución a los estudios del occidente de México, de Jalisco en particular, sino también por su contribución al estudio de la educación en la época colonial, sobre la cual, por supuesto, sí había trabajos, pero uno importante en ese rubro fue precisamente el de Carmen. Y después supe que había obtenido su doctorado con muy buenos augurios. Y Carmen todavía una temporada se quedó en México. En la Ciudad de México estuvo trabajando en el propio Colegio de México, en diferentes proyectos junto con otros historiadores. Entiendo que estuvo en la Universidad Veracruzana una temporada y luego afortunadamente regresó a Guadalajara. Y en esa época el director del Instituto Goethe en Guadalajara, que era un personaje maravilloso, Ernst Jäger, organizaba junto con el INA eventos académicos en el Museo Regional. Y yo ya estaba en el Colegio de Michoacán en esa época y venía junto con otros colegas a esos eventos, y ahí aparecía Carmen de repente, siempre muy amable. Luego me enteré que había sido nombrada directora del Archivo Histórico de Jalisco, que ya tenía un grupo de alumnas en la Universidad de Guadalajara que la seguían. Y bueno, pues todo eso culminó en, primero, la fundación del Colegio de Jalisco, que ya hizo la crónica muy bien Patricia, precedida por este evento académico que se llamaba Encuentro de Investigadores Jaliscienses, que mostró, que trajo a Guadalajara no solo a investigadores nacionales muy reconocidos, sino también a investigadores internacionales muy reconocidos. En ese momento, además, Carmen estaba participando activamente en la publicación de fuentes de la historia de Jalisco, en reedición de informes, de estadísticas, de crónicas que ya existían, pero estaban agotadas las ediciones que se habían hecho. Entonces, había esa efervescencia, también la describió muy bien Patricia, en un mundo académico jalisciense que parecía estar resurgiendo después de haber estado pues medio dormido o bastante dormido después de la cristiana, ¿no? Hubo épocas más bien lentas en términos de la academia jalisciense. Y cuando se funda el Colegio de Michoacán, pues Carmen había sido discípula de Luis González en el Colegio de México. Había otras personas del Colegio de México que fueron sus compañeros, otros fueron sus profesores en temas importantes, por ejemplo, en temas de historia de la educación, pues Josefina Vázquez Vera, fue su mentora, junto con Luis González y María del Carmen Velázquez fueron sus tutores de tesis. Luis González pues le orientaba en todo lo que se refería al occidente de México, María del Carmen Velázquez a temas de historia colonial, y como mencionó Patricia, había pues una pléyade de compañeros y profesores suyos que cuando se hizo el encuentro sobre investigación jalisciense, encantados aparecieron aquí. Pero también vieron gente de Francia, de Estados Unidos, de España. Entonces de repente en Guadalajara había esta presencia inusitada de personajes ilustres en la academia, y pues eso creo que acabó de convencer
al licenciado Alfonso de Alba de la posibilidad muy real de fundar una institución como modelada en el Colegio de México y en el Colegio de Michoacán. Y Luis González, por supuesto, apoyó eso. Entonces, cuando se fundó, pues realmente Carmen era la persona clave. Ella fue la que inmediatamente empezó a formar la biblioteca que hoy es una gran biblioteca, que es el Colegio de Jalisco. En aquella época, pues eran donativos que se conseguían, algunos libros que se fueron comprando, pero Carmen insistía en la capacidad de atraer talento y de difundir el trabajo sobre Jalisco mucho más allá de las fronteras del Estado. Y por ello siguió organizando reuniones, seminarios, invitando gente de fuera. Y el Colegio de Jalisco pues llegó a tener un papel importante durante el periodo que va de 83, yo diría, a 87. Y después vino una etapa de vacas flacas en todo el país. No había dinero en ninguna parte, tampoco había dinero para el Colegio de Jalisco. Fue una época en que el Colegio de Jalisco languideció, pero también en esa época, en 1987, se fundó CIESAS, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que se había fundado en la Ciudad de México en 1973 como un centro de investigación y docencia de posgrado, especializado en antropología, en historia, algo de sociología, lingüística. Y la idea era descentralizar el CIESAS en varios estados de la República. El primero fue Veracruz, porque era el lugar de nacimiento de don Gonzalo Aguirre Beltrán, que fue uno de los fundadores de CIESAS, y él quiso irse a Jalapa a crear un CIESAS allá, y después se fundaron más o menos en la misma época un CIESAS en Oaxaca, con el doctor Salomón Ahmad como director, otro en San Cristóbal de las Casas con el doctor Andrés Fábregas, y se fundó el CIESAS Guadalajara, con un grupito, pues éramos creo que 4. Y en 1987, generosamente el Colegio de Jalisco nos dio posada, nos dio alojamiento, no teníamos dónde meternos ni dinero para rentar una casa. En 1988 ya tuvimos algo de presupuesto, rentamos una casa. En 1989 tuvimos la fortuna de que Carmen se uniera a nosotros. Lamentablemente el Colegio de Jalisco pues tenía muy poco presupuesto, los sueldos habían caído de una manera muy drástica en términos reales, o sea, no es que se pagara menos en términos cuantitativos, en términos de moneda corriente, pero pues la moneda corriente no valía. Si alguno de ustedes recuerda, si ya había nacido alguno de ustedes en esa época, pues recordarán que había una inflación galopante, pavorosa. Uno no sabía si las cosas eran baratas o eran caras, porque los precios de repente se disparaban y de repente los artículos de primera necesidad escaseaban. Bueno, era una época trágica para el país. Y bueno, a Carmen Castañeda, pues sintiéndolo mucho, pero tomó la decisión de dejar el colegio y venirse con nosotros a CIESAS, lo cual fue fantástico. Y Carmen pues, se convirtió un poco en nuestro líder práctico, ¿no? Porque ella era la que tomaba la mayoría de las decisiones en lo que se refería a cosas prácticas de la vida cotidiana,
nos ayudó mucho, pero también empezó a atraer a sus alumnas, a sus alumnos, que empezaron a ayudarnos. También, aunque no teníamos libros, Carmen dijo, hay que formar una biblioteca, vamos a ver qué conseguimos. Y contrató un alumno suyo como bibliotecario. Al principio, pues le pagábamos con una beca de la Fundación Ford que habíamos conseguido. Y poco a poco, pues ya la biblioteca de Ciesas ya es una biblioteca importante en términos de ciencias sociales y antropología. Y ahora la biblioteca de Ciesas lleva precisamente el nombre de Carmen Castañeda. Carmen estuvo con nosotros desde 1989 hasta su muerte en el año 2008. Fue una época de muchísima actividad, una época en que ella siguió abriendo brecha como investigadora. Fue una de las que empezó los estudios de género en esta ciudad. Publicó más o menos, cuando entró a Ciesas a trabajar, publicó un, un librito dedicado a la sexualidad y a la violencia sexual en las postrimerías de la época colonial, que fue pues, un libro muy innovador. Otro de los temas que empezó a cultivar también de una manera pionera fue el estudio de las élites en relación con la educación. También de ahí salieron publicaciones de ella y sus alumnas. Y bueno, también hizo un montón de trabajo sobre un montón de temas, la verdad. La bibliografía de Carmen merecería una conferencia aparte. Menciono únicamente ahora su trabajo sobre la insurgencia en Jalisco y de manera muy innovadora su trabajo sobre la cultura escrita. Historia de los libros, historia de las publicaciones, pero también historia de cómo se escribe la historia, cómo se escriben las ciencias sociales. Entonces, en Ciesas también se formalizó la institución del Seminario de Investigación de Carmen, así se le conocía, que ella reunía primero con sus alumnas de la Universidad de Guadalajara, luego con los alumnos de Ciesas cuando empezamos a tener un programa de maestría y luego uno de doctorado, y gracias a ella se consolidó una línea de investigación especializada en historia social, en el doctorado de Ciesas, que persiste hasta nuestros días, afortunadamente, con dos alumnas muy destacadas de Carmen, que son la doctora María Teresa Fernández y la doctora Julia Preciado. Los nombres de sus seminarios dan idea de lo que estaba haciendo Carmen. Carmen siempre estaba trabajando sobre su tema de investigación y en torno a ese tema organizaba seminarios. Entonces, por ejemplo, los títulos de los seminarios: Élite y poder local en el siglo XIX mexicano desde la perspectiva de la nueva historia. Familia y poder desde la perspectiva de la historia de las mentalidades. Historia cultural de las prácticas y las representaciones. El problema de la narrativa en historia. Historia, narrativa y evidencia. El debate actual en torno a la historia cultural. Investigaciones de historia cultural. Estos títulos dan una buena idea de lo que hacía Carmen, y sus seminarios no solo eran pues una fuente de conocimiento, sino también un ejercicio práctico de metodología, porque ponía a sus alumnos y alumnas a trabajar en aspectos específicos de esos temas y trabajaba junto con ellos. Poco a poco eso fue formando generaciones de nuevos historiadores. También lo hacía también lo había hecho y lo seguía haciendo regularmente en la Universidad de Guadalajara, y también fue profesor invitado en otras universidades. En particular, cada año viajaba a Culiacán a dar un seminario que duraba varias
las semanas, y también en la Universidad Autónoma de Sinaloa se conserva muy buen recuerdo de él. Desgraciadamente, pues Carmen empezó a estar enferma y cada vez más tenía trabajo para presentarse en CIESAS. Sin embargo, ella continuó dando sus seminarios en su casa. Y voy a leer algo que me gusta mucho, que escribió Julia Preciado, su alumna, sobre estos seminarios. Y cito a Julia: quienes asistimos al seminario, al inicio como estudiante y después como colegas, recibimos muestras de cómo investigar una historia. Carmen siempre encuentra la anécdota apropiada que ilustra lo que explica. Y uno aprende a pulir las letras, las opiniones y las investigaciones. Pero Carmen no solo da lecciones, también se instruye todos los días, porque una de sus cualidades es la humildad con la que reconoce todo lo que aprende de los demás, y esa es una de las grandes enseñanzas que no todos los estudiantes asimilan. Estos seminarios en el comedor de su casa, pues, cuando estuvo enferma, se convirtieron ya en la reunión habitual de Carmen con sus alumnas, y pues por eso sus alumnas y sus colegas siempre la consideraron también una gran amiga. Y bueno, menciono también, ya se habló de la labor de Carmen en el archivo histórico de Jalisco, pero hay que recalcar que los archivos eran otra de sus obsesiones, diría yo, porque ella se metió en todos los archivos que había en Jalisco, ciertamente. Incluso logró penetrar el archivo de catedral, que era casi imposible de consultar, más que si eras miembro de la clerecía o algo así. Ya ves, y así. Carmen lo hizo, se hizo amiga de los directores del archivo. También influyó en el desarrollo del archivo histórico municipal, y en CIESAS también formó un archivo, empezó a formar un archivo con documentos, y sobre todo le interesaba, es algo que continuaron sus alumnas, le interesaban los archivos que daban cuenta de historias personales. Y así CIESAS es el depositario de varios archivos personales, y uno de ellos es el propio archivo de Carmen, que se encargó de catalogar y organizar a sus alumnas, Julia Preciado, y pues ahí está en CIESAS para recordarnos todos los días la presencia tan importante y tan entrañable de Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la Peña, por compartirnos estas vivencias. Quiero aprovechar, ya que el doctor hizo mención en repetidas ocasiones de la tesis doctoral de la doctora Carmen Castañeda, quiero aprovechar para invitar a todos los presentes y quienes nos acompañan vía redes sociales a que visiten el Colegio de Jalisco, ya que tenemos aquí como parte del legado que nos ha dejado la doctora Carmen Castañeda, sus tesis originales de maestría y de doctorado. Las tenemos ahora exhibidas de manera especial por esta conmemoración, y pueden visitarla aquí en el colegio. Podemos pasar al final de esta sesión a verla. Es una exposición que
que montó la coordinación de bibliotecas y la coordinación de archivos. Entonces ahí podemos apreciar esas dos tesis originales. Bueno, a continuación me gustaría ceder la voz al maestro Edgar Yáñez, coordinador de archivos del Colegio de Jalisco. Muchas gracias. Quiero comenzar diciendo que no tuve la dicha de conocer a la doctora Carmen Castañeda en persona, pero sí la posibilidad de leer su trabajo, sobre todo en torno a la cultura libresca en la Guadalajara virreinal. Otra posibilidad de encuentro con ella la he tenido por medio del Archivo Histórico del Colegio de Jalisco, que actualmente junto a Gabriel Mariscal Ortiz estamos organizando y catalogando. Y en él hemos encontrado documentos de la presencia de la presidencia de Alfonso de Alba, inclusive documentación previa a su labor, de la época del gobierno de la nombrada Comisión Coordinadora del Colegio de Jalisco, de la cual formó parte Carmen Castañeda junto a Patricia Arias Rosas, aquí presente, y Carlos Alba Vega, a los que se sumaron Daniel Vázquez y Gonzalo Villa Chávez. Sin duda que a través de este acercamiento he tenido la oportunidad de conocer el origen de esta encomiable institución, en cuyo presente año conmemoramos el 40 aniversario de su fundación. Aunque no es el tema de la conmemoración de hoy, es indiscutible el papel que tuvo la historiadora jalisciense tanto en la proyección, organización y desarrollo del colegio, como ha quedado claro. Para darle un hilo conductor a mi breve intervención, me planteo la pregunta siguiente. ¿Qué me dice el archivo del colegio de este papel desarrollado por Carmen Castañeda dentro de la consolidación de nuestra estimable institución? Aunque el fondo Alfonso de Alba, que conforma parte del archivo histórico del colegio, se encuentra fragmentado por la carencia documental, sin embargo, logro escuchar la voz de la maestra, quien además de ser historiadora fue archivista. En su periodo de gobierno, la comisión coordinadora realizó una serie de actividades iniciales y de organización, a saber, la recepción del espacio en el Hospicio Cabañas, la recepción de mobiliario y de fondos bibliográficos para conformar la biblioteca, la elaboración del proyecto general y de los centros de estudio, la estructuración de los primeros proyectos de investigación, el contacto con especialistas nacionales y extranjeros y con los miembros de la Junta de Gobierno. Carmen Castañeda se encargó de elaborar los proyectos de biblioteca, de difusión y de servicios de apoyo, en los que manifestó su alto interés por la vida académica, la divulgación de las investigaciones, el perfeccionamiento de los idiomas y el uso de la tecnología para organizar la información seriada de los dos centros de investigación y de la biblioteca. Durante su travesía por el colegio tuvo el cargo de directora de publicaciones y directora de la biblioteca. Sobre las publicaciones específicamente fue editora del Boletín Oficial de Difusión del Colegio de Jalisco, publicación semestral de los cuales entre febrero de 1983 y febrero de 1986 se publicaron 7 números. También fue editora de la revista Encuentro, publicación trimestral, de la que se editó 17 números, cuya primera aparición fue en octubre y diciembre de 1983 y el último de octubre y diciembre de 1987, pero impreso hasta 1990. Desde entonces, tanto el boletín como la revista Encuentro dejaron de publicarse. Quizá los costos de publicación fue lo que frenó ambos proyectos, pero la maestra dejó en ellos su impronta, pues creyente de la interdisciplina y el trabajo conjunto, ambos fueron un sello de su labor editorial y de su vida académica. ¿Cuánto me identifico con ella? Pues se definió a sí misma como, cito, archivista de tiempo completo e historiadora de domingo. Digo, no me comparo con su trabajo ni con sus conocimientos y alcances, pero sí en estas nobles tareas, la de archivista y el oficio de historiar. No se trata de mí, pero no quería dejar de decirlo, pues. ¿Qué más me susurra el archivo sobre esta mujer docta y doctora, como la refirió Luis González y González en alguna ocasión? Me resulta interesante una pequeña nota sobre un pedazo de cuaderno con tinta roja en la que escribió lo siguiente, y cito: Carlos, aquí te dejo mi informe, Carmen, 15 de enero de 1987. Una nota en apariencia sencilla, pero que despertó mi curiosidad histórica, por lo que surgieron algunas interrogantes, quizás más retóricas, como por ejemplo, ¿por qué dejó a Carlos Alba su informe? ¿Por qué en tinta roja? ¿Y por qué el 15 de enero de 1987? Necedades del oficio. El 13 de enero de 1987, Carlos Alba había solicitado a los investigadores del colegio que entregaran sus informes de trabajo el día 16 de enero para elaborar el informe del presidente. Por ello, la nota en rojo denotaba urgencia, pero también cumplimiento, y, ¿por qué no?, una satisfacción de su labor dominical, como ella decía.
Cabe decir que de los 11 investigadores fue la única que entregó 10 cuartillas, a diferencia de sus colegas, quienes entregaron informes de entre 1 y 7 cuartillas. No quiero echarlos de cabeza. Ello refleja el compromiso y pasión que tuvo para con su trabajo de investigadora. Además de recaer sobre ella la responsabilidad de la biblioteca y las publicaciones, se daba tiempo para investigar y escribir, para dar ponencias y dirigir seminarios. Con base en el informe de 1986, rendido por Alfonso de Alba el 19 de febrero de 1987, cabe destacar que, de las 18 asesorías y dirección de tesis de los investigadores, ella asesoró 8. De los 32 artículos publicados, escribió 4. De 54 aportaciones académicas en distintas reuniones, ella participó en 13. Cabe señalar que siempre superada o seguida por Guillermo de la Peña. Aunque los números no son el reflejo de la realidad, son un síntoma o de una pasión o de una compulsión. Creo que en este caso fue de una pasión. Y para redondear más esta numeralia, con base en el informe que realizó Alfonso de Alba de toda su gestión de 1983 a 1990, la historiadora y archivista publicó 4 libros, sin contar su tesis impresa en el 84, que fue en coedición con el Colegio de México, de las cuales destacó Violación, Estupro y Sexualidad en la Nueva Galicia de 1989, por cierto, año de mi nacimiento. Escribió 28 artículos, 4 presentaciones para revistas y libros y 11 reseñas de libros. Una visión más cercana del quehacer de Carmen Castañeda es perceptible en una entrevista para el periódico El Jalisciense, publicada el viernes 19 de abril del 85, en torno al tema de la educación y de los nuevos enfoques de su investigación, siguiendo a la escuela francesa, sobre un texto que publicó titulado La memoria de las niñas violadas, una historia de la violación de niñas durante la época colonial. Aclaró que, cito, casi no se hace historia de la infancia, ni historia de las mujeres, ni menos de la violación. A lo que Guadalupe Sánchez Robles, la entrevistadora, preguntó, ¿ser mujer proporciona otra perspectiva? Y su respuesta fue silente, pero significativa, pues asintió con una silenciosa sonrisa y apresuró a añadir a Brosita. Bueno, si alguien hace una biografía de Leona Vicario o de Josefa Ortiz de Domínguez, es válido, pero ya tenemos historias de estas grandes heroínas. Ahora necesitamos la de las mujeres que no fueron famosas, de la mujer que trabaja, por ejemplo, de las que van a las fábricas. Entonces preguntó Guadalupe Sánchez, ¿existe discriminación hacia las funcionarias, historiadoras o investigadoras como tú? Ella respondió con un contundente sí. Siempre las mujeres percibimos que hay una especie de discriminación, pero debemos aceptar que vivimos en un mundo de hombres, ¿no? No obstante, creo que debemos trabajar en el campo que nos guste y si lo hacemos con entusiasmo, no hay problema de enfrentarse a ellos. No es necesario, dijo mientras reía despreocupadamente. Finalmente preguntó a la entrevistadora, ¿cómo es la vida de una historiadora? Y ella respondió, de mucha paciencia para pasarse horas en los archivos, para buscar fuentes, recopilar material, mucha paciencia y muchas lecturas. También leer mucha literatura, que es una fuente muy rica para que el historiador pueda escribir. Fin de la cita. Concluyo diciendo que la docta y doctora Carmen Castañeda, sin duda alguna, dejó una huella profunda como mujer y como investigadora en el devenir del Colegio de Jalisco, y que darle su nombre al auditorio de esta apreciable institución es reconocer que ella sigue convocando y a quien generaciones de investigadoras e investigadores seguimos escuchando, hablándonos en los archivos, en sus obras y en la memoria. Evocar es conmemorar, por ello, es bueno y útil recordar a la maestra Castañeda, quien dedicó su intelecto a investigar abstrusos temas que casi nadie se atrevió a ver. Gracias. Muchas gracias, maestro. Aprovecho también para hacer énfasis que en este 40 aniversario del colegio estaremos preparando una exposición de documentos de la historia del colegio. Y bueno, hemos comenzado con una breve selección en esta exposición que ya les mencioné, de documentos de la doctora Carmen Castañeda, que legó al Colegio de Jalisco. Y bueno, me gustaría continuar con el mensaje de la licenciada Mariela Bárcena Yepis, coordinadora de bibliotecas del Colegio de Jalisco. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes a todos y a todas ustedes. Me permito
sumarme al agradecimiento para las autoridades de esta institución, debido al honor que tengo de participar en este merecido homenaje a la doctora Carmen Castañeda, quien con sus aportaciones a la historia y su legado académico nos honra siempre como mexicanos. Por ello nos reunimos hoy para conmemorarla. Y mi participación versa en homenajear a nuestra querida doctora Carmen Castañeda desde esta trinchera, que es el quehacer de las bibliotecas especializadas, para dar continuidad a su legado, el organizar la información con base en sus enseñanzas. Quiero compartirles que la doctora Carmen Castañeda, como la maestra Che ya lo había comentado, fue mi maestra en la licenciatura en Historia de la Universidad de Guadalajara. Ella compartió sin medida sus conocimientos, disfrutó de enseñándonos a catalogar, a ordenar, a inventariar las áreas del conocimiento de las ciencias sociales y de las humanidades. Al leer algunas palabras que se han publicado en homenaje a la doctora Carmen Castañeda, me inquietaba saber el origen de su pasión por los libros. Encontré en mis búsquedas personales una entrevista que le hicieron a la doctora Carmen en abril de 2005, donde su hermana Conchis y Marcela contaban que sus padres eran cultos e interesados en la música, en el cine y las noticias. Que en su casa abundaban los libros, ya que su papá tenía una muy buena biblioteca y que el periódico nunca faltó en casa. En Huatusco, Veracruz, donde Ricardo Castañeda Quesada escribía artículos y se ocupaba del periódico local, también tenía una máquina de escribir, pues correspondía con varias personas en Veracruz, en esa localidad. Debido a este escenario, voy a quitarme el cubrebocas porque los lentes se me impactan. Debido a este escenario, uno de los tantos vínculos que unen a la doctora Carmen Castañeda con el Colegio de Jalisco es precisamente cuando ella presentó a la Junta de Gobierno el 28 de julio de 1983 el proyecto para organizar la biblioteca y consolidar así los programas de estudio de esta institución, y con ello apoyar a los científicos sociales en sus trabajos de investigación. La doctora buscó también que este espacio fuera para los estudiantes un sitio donde se formaran como investigadores y como apasionados de los libros. La doctora Carmen Castañeda planteó como propósitos de la Biblioteca del Colegio de Jalisco, y cito el proyecto: apoyar los programas de investigación, enseñanza, publicaciones y difusión del propio colegio. En ese sentido, se procuró formar una biblioteca especializada en las áreas de competencia del Colegio de Jalisco. La principal función de la biblioteca era para ese entonces prestar servicio a los investigadores, maestros y estudiantes del propio colegio. Pensó en incluir a la comunidad académica y al público en general. Que dicho sea de paso, esta función es la que nos conduce y a quienes nos debemos hoy también en día. Otra preocupación de la doctora Castañeda fue el acrecentamiento de los acervos. Por ello, el Colegio de Jalisco, desde su creación, ha recibido generosas donaciones que han formado parte de nuestros acervos. Las primeras donaciones fueron a principios de 1983. El fondo bibliográfico inició en aquel entonces con 3,000 volúmenes entregados de parte del gobierno del estado. En los siguientes años se sumaron donaciones de instituciones como la Secretaría de Educación Pública, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Alemán de Guadalajara, el Archivo Histórico de Jalisco, el Instituto Dávila Garibi, la UNAM, la Biblioteca Benjamin Franklin, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América, y además el colegio, gracias a ella, se convirtió en el depositario de las publicaciones de la UNESCO, el INEGI, el Colegio de México, el Colegio de Michoacán, entre otras instituciones. A través de los informes de actividades del Colegio de Jalisco, de la administración de don Alfonso de Alba, conocemos que la doctora Carmen Castañeda dirigió la biblioteca de este colegio desde enero de 1983 hasta el 1 de febrero de 1989. Debido a esto,
Las actividades de selección, adquisición, organización, préstamo, reproducción, canje y descarte de materiales bibliográficos responden a las funciones esenciales del quehacer de la biblioteca del Colegio de Jalisco desde aquellos días. Su equipo de trabajo para la organización de la biblioteca del colegio fue el bibliotecario Jesús Cortés y las auxiliares de la biblioteca, María de la Luz Ayala, Ana Claudia Contigno, María Elena Zambrano y Emma Aguirre, a quienes sentidamente hoy felicitamos y recordamos en este homenaje. La doctora Carmen Castañeda dejó la biblioteca del Colegio de Jalisco en 1989, como ya han mencionado los doctores, contando para entonces con un acervo constituido por cerca de 6,000 volúmenes. Los servicios que prestaba la biblioteca en aquel momento eran la diseminación selectiva de información, el servicio de alerta, el préstamo interno y externo, el préstamo interbibliotecario, el fotocopiado y las búsquedas especializadas. Es por todo ello que el trabajo de la doctora Carmen Castañeda es un valioso legado de esta institución, el cual continúa hasta nuestros días. Un esfuerzo permanente por parte de sus presidentes ha sido enriquecer su patrimonio bibliográfico. En la actualidad, la conforman 4 bibliotecas y una fonoteca. La Biblioteca Mates, las bibliotecas personales de Agustín Yáñez, de Constancio Hernández Allende y de Juan Gil Preciado conforman estas 4 bibliotecas, y resulta valioso también mencionar de reciente donación la fonoteca de don Constancio Hernández, de las cuales todo este patrimonio bibliográfico suma más de 180,000 volúmenes en la actualidad. Y dicho de paso, pues es un invaluable capital de conocimiento para nuestra región occidental. Por tanto, lo que nos dio la doctora Carmen Castañeda, podemos hoy decir que también la información y los acervos de las bibliotecas de Jalisco son orgullo material para la zona metropolitana de Guadalajara, para la comunidad jalisciense, para México y, me atrevo a decir, a nivel internacional. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Mariela. Y bien, quienes conocemos la trayectoria de la doctora Castañeda sabemos que fue una mujer multifacética, como ya mencionaron nuestros invitados, innovadora como investigadora, generosa, profesora, exhaustiva, archivista y bibliotecóloga. Y esa diversidad se plasmó también en su entrega a las instituciones de las que formó parte. Por ello estoy convencida que ninguna de estas puede adjudicarse el monopolio de la doctora Carmen Castañeda. Creo que cada una de ellas, desde la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, el Archivo Histórico de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, donde fue profesora de 1978 hasta 2006, el Colegio de Jalisco y por supuesto el CIESAS, pues fueron parte importante de su vida y por supuesto cada una cuenta con un legado y una parte de ella misma. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Les vamos a pedir que por favor pasemos al ingreso de nuestro auditorio para hacer la develación de la placa con el nombre que a partir de este momento será Auditorio Carmen Castañeda. Muchas gracias a todos.